nombre es Angelian Cortés Galeana y hoy voy a explicar el principio de Pascal. Empezando por una breve biografía, Blaise Pascal fue un inventor, escritor, filósofo y físico que nació un 19 de junio de 1623 en Clermont-Ferrand, Francia. Conocido principalmente por inventar el teorema de Pascal, el principio de Pascal y el triángulo de Pascal, entre otros. La primera máquina para calcular mecánicamente la inventó él en 1642. En 1648 demostró por medio de un experimento que el aumento o disminución de la presión atmosférica circundante lo determina el nivel de una columna de mercurio en un barómetro. En 1662, junto a sus amigos, fundó la primera empresa de carrocería, siendo el pionero del transporte público en París. Finalmente, el 18 de agosto de 1662, Blaise Pascal muere en París. Empezando a explicar el principio de Pascal, el cual enuncia que toda presión que ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Más sin embargo, si encerramos este líquido en un recipiente hermético, podremos aplicar otro tipo de presión, ya sea por medio de un émbolo o, en este caso, con ayuda de la presión atmosférica. Esto recordando que los líquidos son incomprensibles prácticamente, a diferencia de los gases y los sólidos. El siguiente experimento que vamos a realizar para comprobar el principio de Pascal se puede expresar mediante la fórmula F1 entre A1 es igual a F2 entre A2, siendo F la fuerza y A la área. Procederemos a la comprobación del principio de Pascal. Para este experimento necesitaremos un recipiente con agua, una botella de plástico previamente perforada por los dos lados, un embudo y una regla. Primeramente, gracias al embudo, rellenaremos la botella de agua, procurando tapar los dos orificios con nuestros dedos. Luego procederemos a tapar la botella, procurando que no haya ninguna salida de aire posible, apretándolo lo más fuertemente que podamos. Ya que lo hayamos tapado, colocaremos la regla en la mitad para comprobar que la presión es la misma por ambos lados. Y soltaremos los dedos para observar el principio de Pascal. Como podemos ver, aunque la botella esté perforada, no hay ninguna salida de agua. Al destapar la botella, podremos observar que el agua volverá a salir como normalmente lo hace. Y podremos observar que la presión es la misma en ambos lados de la botella. Comprobando así el principio de Pascal. Primeramente, el agua no se salió de la botella cuando estaba tapada debido a que actuaron dos fuerzas en la botella, la cual fue la presión atmosférica y la presión del agua. Cuando introducimos el agua en la botella, esta ejercía presión sobre las paredes de la misma, mientras que en los dos orificios se ejercía una presión atmosférica, lo cual impedía que se saliera. Cuando destapamos la botella, esa presión atmosférica dejó de existir, lo que permite que el agua fluya, ejerciendo la misma presión por ambos lados de la botella, explicando así el principio de Pascal. Podemos saber que el experimento tuvo éxito debido a que la presión fue la misma en ambos lados de la botella, debido a la presión atmosférica y la presión del agua. Las principales aplicaciones que tiene el principio de Pascal en la vida cotidiana es el sistema circulatorio del cuerpo, cuando inflamos un globo, los frenos hidráulicos y, como estudiante de enfermería, en la aplicación de medicamentos por medio de una jeringa.
Sería todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Estefanía González Hernández y a mí me toca hablar sobre el principio de Arquímedes. Bueno, primero les voy a hablar sobre Arquímedes y él fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego, que nació en el puerto marítimo de Siracusa en el año 287 a.C. y murió cerca del año 212 a.C. Este físico destacó por sus investigaciones realizadas sobre el uso de las palancas, la geometría plana y del espacio, y también sobre su teoría de los números. Bueno, entrando más al tema del principio de Arquímedes, este nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo al momento de sumergir una pelota en agua, que viene siendo el fluido, esta se va a alzar. ¿Por qué? Por la fuerza de empuje que está ejerciendo al momento de yo sumergirla en el agua. Ahorita les voy a dar una demostración sobre esto. Bueno, aquí ya tengo un recipiente con agua, tengo marcado hasta donde llega el agua y también tengo una pelota, un objeto que voy a sumergir. Al momento de yo sumergirlo, estoy sintiendo una presión y vemos como el agua se está alzando. Al momento de yo soltarlo, este se alza. ¿Por qué? Por la fuerza de empuje que estamos ejerciendo al momento de quererlo sumergir. Ok. Para que un cuerpo flote cualquier fluido, su densidad promedio debe de ser menor a la del fluido. Y si la magnitud del peso del cuerpo es igual a la magnitud del empuje que recibe, permanecerá en equilibrio. Esto quiere decir que no flotará y no se hundirá, estará dentro del líquido sumergido. Y si la magnitud del peso del cuerpo es mayor que la magnitud del empuje, este se hundirá. Para determinar la magnitud del empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido, nos da esta fórmula, que nos dice que se multiplica el peso específico por el volumen. La E significa el empuje, el PE significa peso específico y la V significa volumen. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valeria González Sánchez, estudiante del CETIS 41 de la especialidad de enfermería, turno matutino. Hoy les voy a hablar sobre el teorema de Torricelli, pero para empezar tenemos que conocer quién fue Torricelli. Evangelista Torricelli, nacido el 15 de octubre de 1608 en Florencia, Italia, y fallecido el 25 de octubre de 1647 en la misma, fue un físico matemático, alumno de Galileo Galilei, que inventó el barómetro de mercurio. En 1643, Torricelli utilizó el mercurio haciéndolo ascender en un tubo cerrado, creando vacío en la parte superior, empujado por el peso del aire de la atmósfera. Demostró que el aire tiene peso e inventó el barómetro. La unidad de presión Thor se nombró en su memoria. El teorema de Torricelli enuncia lo siguiente: la magnitud de velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se dejara caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. La fórmula para calcular la magnitud de la velocidad de salida en el orificio es esta que tenemos aquí, donde la v significa la magnitud de la velocidad del líquido que sale por el orificio en metros sobre segundos, la g significa la magnitud de la aceleración de la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la h significa la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida en metros.
Hola, buenos días. A mí me tocó el teorema de Bernoulli. Primero que nada hablaremos un poco del autor. El físico suizo Daniel Bernoulli, 1700 a 1782, al estudiar el comportamiento de los líquidos, descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de su velocidad es alta, y por el contrario es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Con base a sus estudios, Bernoulli enunció el siguiente teorema que lleva su nombre. En un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de energía cinética potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías a otro punto, cualquiera. El teorema de Bernoulli se basa en la ley de la conservación de la energía. Bueno, ahora hablaremos de las aplicaciones del teorema de Bernoulli. El descubrimiento de Bernoulli ha medido que es mayor de la magnitud de la velocidad de un fluido, es menor su presión y viceversa. Bueno, también está el teorema de Torricelli. Una aplicación del teorema de Bernoulli se tiene cuando se desea conocer la magnitud de velocidad de salida de un líquido a través de un orificio de un recipiente. La magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por un orificio es mayor conforme aumenta la profundidad, donde encontraremos la siguiente fórmula, que sería esta, donde VA es igual a la magnitud de velocidad del líquido a través de la tubería en metros sobre segundo, donde PA es igual a la presión del líquido en la parte ancha del tubo, donde PB es la presión del líquido en el estrechamiento del tubo de Venturi, donde P es igual a la densidad del líquido en kilogramos sobre metros cúbicos, donde A y una pequeña es igual al área de la sección transversal de la parte ancha del tubo en metros cuadrados, donde AP es igual al área de la sección transversal en el estrechamiento del tubo en metros cuadrados. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es nuestro experimento, que vamos a necesitar una botella de plástico, vamos a necesitar una hoja de papel y un encendedor. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a agarrar el papel y vamos a hacerle un pequeño hoyo a la botella. Vamos a agarrar el papel y se lo vamos a introducir. Ya que se lo hayamos introducido, vamos a prenderle. A lo que pudieron ver en el experimento que acabo de hacer, la cascada que estaba tirando era de humo, y en vez de que la cascada de humo se fuera elevando hacia arriba, lo que hizo fue bajar en vez de subir.